Bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Mijael García. Él es diputado suplente al Parlamento Centroamericano, el Parlacén, y director general del Instituto de Formación Política de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Hay que ser locutor para decir todo eso sin respirar, ¿eh? Sí. La COPAL, y también experto en compras públicas y temas internacionales. Y está con nosotros aquí. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias a ustedes por recibirme en su espacio. Yo estoy muy bien y mejor de verlos a ustedes. Muchas gracias. Ya escuchó todos los comentarios que sí, él llegó tempranito. Ha estado ahí temprano oyendo. Y escuchó todos los comentarios, las discusiones y los backstage, ¿no? Del match. Pero no le pregunten sobre eso. No, eso no tiene nada que ver con no. Mire, licenciado García, cada vez que uno habla de un tema específico que requiere divulgación, es bueno volver a recordar a la gente. El Parlacén es un organismo, vamos a decir que outside de la República Dominicana, que se creó y que los países nombran representantes o lo escogen. En la República Dominicana ya se escogen por las elecciones, porque antes no era así, antes era de dedo. Y entonces sería bueno que usted comience diciéndole a la gente, ¿qué es el Parlacén? ¿Para qué sirve? Porque mucha gente entiende que eso no sirve para nada, perdóneme que diga eso, pero la gente lo dice, yo no creo que sea así. ¿Qué es un titular en el Parlacén? ¿Y qué representa usted como suplente de ese titular? ¿Cuándo usted entra en funciones? ¿O cuándo tendrá responsabilidades, si la tiene, aunque sea suplente? Para que nosotros nos edifiquemos mejor. Bien, mira, el Parlamento Centroamericano es el órgano político del Sistema de Integración Centroamericana. Surge luego de los acuerdos de paz de Esquipulas, donde el presidente Vinicio Cerezo, Daniel Ortega y Oscar Arias jugaron un papel importantísimo. Incluso el Oscar Arias ganó el Premio Nobel de la Paz luego de eso. Y surge como un órgano de debates para dirimir dentro del seno del Parlamento Centroamericano las diferencias que se daban en la región centroamericana en un contexto de Guerra Fría. Luego de los años, al paso de los años, el Parlamento Centroamericano ha venido cambiando su filosofía, han venido haciéndole transformaciones a su tratado constitutivo y hoy en día es un órgano como que se encarga de vigilar las políticas de integración en el sistema de integración centroamericana. Hay algunas cosas que necesita el Parlacén todavía, que es las facultades vinculantes para poder legislar los temas políticos de la integración regional. En ese sentido, hay muchas personas que han trabajado por llegar a este tema, como es el caso de la primera presidencia dominicana en el Parlamento Centroamericano, la de Manolo Pichardo, donde se trató de vincular el organismo a los sectores de la sociedad centroamericana. Impulsaron el tema de la eliminación de roaming, hoy es una realidad, y eso la gente no lo sabe. La gente va a Centroamérica y no tiene que pagar roaming, y eso es un logro del Parlamento Centroamericano, no se dice mucho. Excelente. El tema de que los vuelos sean considerados domésticos se impulsó desde esa gestión, no se ha podido lograr, pero es un tema que ha estado tratando el Parlamento Centroamericano. El tema de destrabar el comercio entre los países de Centroamérica también es un tema que se trata en el Parlamento Centroamericano. El tema de la proposición de una visa única del sistema de integración centroamericana para que no sea una visa, sea 4, porque ahora hay 4 países centroamericanos que tienen una visa común, pero se quiere extender a toda Centroamérica. Eso también es una iniciativa del Parlamento Centroamericano, de manera que lo que pasa con el Parlacén es que se habla solamente de que cobran en dólares, pero no se habla de los trabajos que ha venido haciendo, que a la verdad no cobran tanto en dólares, porque aquí cualquier ministro consejero gana más que un diputado del Parlamento Centroamericano. No, y además creo que el salario que ustedes cobran, o lo que cobran los titulares, no sé si los suplentes no cobran. Ok, lo que cobran los titulares tiene que también ser para pagar las dietas y pagar el hotel cuando llegan allá. Así es. O sea que realmente no es un salario. No. Están pagando una parte del salario y una parte de lo que son los gastos de lo que tiene que ver con el viaje. Así es. Usted habló de un tema que a mí me parecería importante destacar. Aparte del tema de la visa común, que no se ha podido lograr todavía, o que no haya visa, que es un logro que la Cancillería está haciendo con muchos países grandes. Usted habló de vuelos domésticos. Lo que quiere decir eso, y para yo entender mejor, es que si hacemos eso entre todos los que son del SICA,
Eso quiere decir que nosotros llegamos, por ejemplo, de aquí a Costa Rica y no tenemos que hacer migración ni aduana, sino que pasamos correo. ¿Será eso? No, eso es parte del sistema de integración. Ya cuando tú tienes una visa común, tú eres ciudadano centroamericano, por tanto tienes libre tránsito entre los países. Pero cuando hablamos de vuelos domésticos, estamos hablando del costo. Para ir a Centroamérica a veces se paga más dinero que para ir a Europa. La idea es que cuando tú vayas a comprar un vuelo a Centroamérica, se considere como si tú estás viajando, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, que tú viajas de un estado a otro a un precio asequible. En Centroamérica no pasa así, los vuelos son muy caros y entonces el Parlamento ha librado una lucha para ver si se rebajan esos costos de los vuelos hacia Centroamérica. Sí, pero también en Estados Unidos, por ejemplo, de estado a estado, ahí era la pregunta mía, cuando yo viajo a un vuelo doméstico, yo hasta viajo sin documento. Yo llevo la licencia o algo, pero además cuando llego al estado de la Florida, de Nueva York, no tengo que ver ningún oficial de migración y tampoco tengo que buscar a nadie en aduana, sino que cojo mi cosa y me voy por ahí mismo. Es parte de un contexto. O sea, lo que le explicaba es que primero hay que trabajar el tema de la visa, de la visa centroamericana. Inmediatamente tú tienes tu visa centroamericana, eres una especie de ciudadano centroamericano. Por tanto, puedes transitar libremente por los países de Centroamérica y la política migratoria centroamericana sería común hacia terceros. Eso es una parte de la integración. Pero lo que cuando hablamos de vuelos domésticos, reitero, solamente es con el tema del costo. Lo entendí. Ahora, perdona, solamente esto. El tema, creo, del tema de los vuelos también es un problema de negocio. Porque, por ejemplo, ahora tenemos muy pocas opciones. Por ejemplo, yo tenemos Copa o tenemos Cóndor, por ejemplo, que viaja de aquí a Costa Rica de madrugada. Avianca también viaja de aquí. La verdad es que existe una especie de monopolio en ese sentido. Y quizás por eso ha sido más difícil librar la batalla. Eso era. Y en términos de democracia, ¿cuáles son los aportes que puede hacer el Parlacén? Es decir, si interviene en los países que son miembros haciendo aportes en términos democráticos, en términos de los avances que pudieran tener países que conforman el organismo. Bueno, acuérdate que la naturaleza del Parlacén fue para dirimir conflictos durante el periodo de Guerra Fría, que fue muy duro en Centroamérica. Por tanto, su vocación democrática nunca la va a perder, y su vocación de ser una especie de mediador en los conflictos que se ciernen en toda Latinoamérica y en toda Centroamérica siempre va a estar ahí. Se ha declarado, ahora mismo recientemente declararon su beneplácito porque el diálogo en Nicaragua se ha reanudado, y así han jugado roles importantes en temas de mediación. Ahora bien, los parlamentos son para legislar, y el Parlamento Centroamericano no puede estar ajeno a esa realidad. La Unión Europea ha sido exitosa en la medida que ha tenido sistemas, órganos del sistema de integración fuerte. En el caso del Parlamento Centroamericano debe perseguir lo mismo, porque no sé si sabían que el sistema de integración centroamericano es más viejo que el sistema de integración europeo. Entonces, lo que hay que trabajar es para que nosotros lleguemos a tener un sistema de integración tan fuerte como lo han tenido los europeos, que en los primeros años de esa unión de la Unión Europea, el ingreso per cápita de todos los países de la Unión Europea creció considerablemente. Pero con relación tú mencionas a los conflictos, la interacción y la legislación que ha tenido el Parlacén con relación a los conflictos, ¿cuál ha sido la postura del Parlacén frente al caso de Nicaragua específicamente y frente al caso de Venezuela? Es decir, imagino que se ha conocido cuál ha sido el resultado legislativo de esos dos conflictos. Como sabes, en el Parlamento convergen 20 diputados de cada país de Centroamérica. Y si hay 20 diputados de cada país, hay diputados del partido de Daniel Ortega y de los otros partidos. Por tanto, el Parlacén no puede tomar ningún partido hacia ningún lado. Entonces, por eso ve con beneplácito, reitero, que se haya reanudado el diálogo en Nicaragua, que recientemente se ha reanudado. Y con relación a Venezuela no ha habido ningún pronunciamiento oficial del Parlamento Centroamericano. Con relación a Nicaragua, que creo que como está Centroamérica es bueno, importante para ustedes poder analizar, la situación es bastante complicada y crítica, y hay un dominio claro de la gente de Ortega, socialista, igual que el tema de Venezuela, pero vamos a Nicaragua primero. Comenzó el diálogo, o sea, nueva vez comenzaron el diálogo. Siempre el diálogo es importante, aunque uno no confíe en las partes para ver si se logra una.
Sin embargo, la Iglesia Católica se retiró del diálogo. Se retiró y ha dicho, primero que ellos, escépticos, no sé, pero dicen, bueno, ni siquiera reciben una carta de invitación. ¿Cómo usted, como joven político, le merece el que la Iglesia Católica haya decidido eso? Si es que no hay credibilidad ya en la gente del gobierno, si puede hablarlo sin crearle un conflicto de interés, o si realmente no hay esperanza de que vaya a ser el fruto positivo. Mira, lo primero que hay que poner en contexto es la situación de Nicaragua. Nicaragua, hasta que estalló la crisis mediática, era el país... ¿Mediática? Sí, claro. Era ¿Es el mediática país, la crisis? pero si me dejas poner en contexto. Era el tercer país de mayor crecimiento económico de toda Latinoamérica. Eso es verdad. Solamente Panamá y República Dominicana estaban por encima de Nicaragua en crecimiento económico. Lo segundo, Nicaragua era el país con menos niveles de violencia de toda Centroamérica. Todo el mundo sabe que Centroamérica es muy difícil el tema de la violencia. Y eso se debía a que la desigualdad en Nicaragua era una de las menores en toda Centroamérica. Porque la administración de los Ortega, salvo lo que mucha gente cree, había tenido éxitos económicos hasta el estallido de la crisis mediática. ¿Por qué digo que es una crisis mediática? Porque Ortega lo que anunció fue una medida para solventar el sistema de pensiones. Y una medida que no golpeaba a la clase trabajadora, golpeaba a los empresarios. Inmediatamente los medios copan la atención y se arma toda una revuelta social en contra de Daniel Ortega, y esa medida sí, pero estoy de acuerdo, que no reitero, no le hacía daño a las grandes mayorías, pero te todo lo compro la contrario. idea de que se haya provocado de manera mediática, pero la crisis ahora mismo no es mediática. Es decir, que lo haya provocado, que las élites con temas mediáticos hayan generado esa crisis, yo te puedo comprar el argumento, pero no que la crisis es mediática. Es decir, lo que está ocurriendo en Bueno, si el origen de la crisis es mediático. el origen otra cosa. El origen es mediático, pero lo que está ocurriendo no es mediático. No, entonces te decía eso. Ante esa situación se arma todo este revuelo y las protestas comienzan en una universidad evangélica, que el consorcio evangélico tiene su sede en los Estados Unidos. No estoy queriendo decir nada con eso, pero bueno, habría que investigar, ¿verdad? Una coincidencia. Entonces tú compartes el modelo económico nicaragüense, es decir, que la industria nacional esté en manos del gobierno, en manos de la familia, que el turismo esté en manos de la familia, que el comercio esté en manos de la familia. Es decir, el modelo económico nicaragüense es valorado por el Parlacén. No, porque yo no puedo venir aquí a hablar en nombre del Parlamento Centroamericano. Primero, no soy titular de la Diputación, y segundo, no soy presidente del Parlamento Centroamericano. Yo estoy hablando como Mijaíl García. Ahora, yo te digo a ti, en Nicaragua lo que había hasta que estalló la crisis era una alianza público-privada, y todo el que ha visitado Nicaragua lo sabe, que había sinergia entre los sectores empresariales y los sectores del gobierno, y por eso el crecimiento económico había llegado a ese país, que es uno de los países más pobres de Centroamérica, independientemente ¿Una del alianza crecimiento público-privada? Sí, así es. Es decir, una alianza... Todo el que ha visitado Nicaragua sabe que antes de estallar la crisis había una alianza público-privada para generar el desarrollo de la nación. ¿Es así? O por emprendimiento. Es una sinergia entre el sector privado y el sector público. ¿Quién dirige el turismo? Pero que eso depende. Tú me dices quién es el ministro de Turismo. No. En términos comerciales, ¿quién dirige el turismo? Es que las políticas públicas se dirigen desde el gobierno. El comercio, el turismo es dirigido por la familia Ortega. ¿Quién lo dirige? Un hijo de Daniel Ortega. Es dueño de todo. Sí. De todo. O sea, tú dices el ministro. No. Es dueño de todo. Eso no existe. El empresario de turistas, de turismo más grande es Daniel Ortega. Sí, bueno, eso es correcto. Sí, el negocio del combustible es de un hijo de Ortega. También. Hasta el Miss Universo es dueño de Ortega. Bien. Yo he estado varias veces en Nicaragua. Perfecto. Así tú tienes un pariente. Yo he estado varias veces en Nicaragua. ¿Cómo se llama el embajador de Nicaragua?
No sé. Un reformista es... Entonces, oye, lo que ocurre, un aliado. lo que ocurre en Nicaragua, Un aliado. lo que ocurre en No Nicaragua, sabemos ahora porque el reformismo No, anda pero por ya un no lado, se otro sabe. por otro lado. Un aliado, un aliado. Estás hablando con un ex oye, reformista. oye, como que hablan que no se sabe ahora. ¿Reformista o ex? ¿Cómo Pero lo Es como que presentamos? es como que son estos peleitos, Hay gente que no ahora es quiere que no se mucho el sabe. reformismo porque ¿Cómo lo imagínate. presentamos a usted como reformista? No, pero No, yo me salí de esa trampa. Ah, oiga, sí, sí. No, de la trampa yo me salí de la trampa de la política. No, pero licenciado García, me parece interesante el planteamiento del inicio de la crisis. Y creo que por ahí debemos ir. Y estoy contesta en lo que ha dicho, en que ha habido una alianza pública-privada en Nicaragua por muchos años y que eso ha generado un beneficio para la economía que lógicamente ahora está manchado. ¿Cómo es posible que con una situación como esa y con unos indicadores como estaba Nicaragua, que porque el presidente anunciara unas medidas sobre la seguridad social, específicamente del área de las pensiones, que la gente no pudiera entender, aparte de los poderes fácticos que pudieron provocar esa crisis, que la gente común no pudiera entender que realmente estaban haciendo algo en contra de ellos, porque la crisis se generó tan fuerte que los resultados han sido desastrosos en muertes, en pérdidas de estructuras y en la democracia como tal. bueno, hay un término que se ha puesto muy de moda, sobre todo luego de la crisis venezolana, que son las guarimbas, que no son especie de pobladas, sino que son protestas dirigidas. Las guarimbas. Entonces, todo luce indicar que en Nicaragua no se produjeron protestas espontáneas, sino guarimbas para crear todo un estado de inestabilidad para el gobierno de Daniel Ortega, que en cierta medida lo han logrado, porque el país se ha sumido en una crisis y están haciéndole daño a su propio país, porque reitero, de ser el tercer país de mayor crecimiento, el año pasado tuvo un crecimiento negativo de menos 2%. O sea que la crisis económica no tiene que ver si tú eres socialista o conservador, Sí, afecta a todos los ciudadanos de Nicaragua, claro. y eso es lo que se ha logrado a través de estas protestas callejeras. Y un jovencito que nosotros vimos, estudiante, que le pidió al presidente y le habló bastante fuerte. ¿Ese joven entonces estaba obnubilado o realmente pertenecía al sector que estaba provocando la crisis? No, imagínense, yo no soy del servicio de inteligencia de No. Nicaragua. Yo digo como observador, a distancia. Bueno, pudo haber sido un instrumento utilizado, pudo haber sido utilizado como instrumento, aunque él no lo supiera, porque a veces nos pasa eso. Sí, sí. ¿Cómo están conformadas las clases en Nicaragua? Es decir, las clases sociales. ¿Cuáles son? Es decir, clase alta, clase media, clase baja, pobre, indigente, ¿cómo está conformado? El problema es que en Nicaragua no hay esa diferencia tan grande. En Nicaragua hay muy Hay una pobres y muy amplitud. ricos. Hay muy pobres y hay muy ricos. pero no hay tantas la clase riquezas media así como se ve. no es tan No, no, fuerte. Hay riqueza, una situación de pobreza Extrema. muy Ajá. grande en Nicaragua, pero la diferencia entre ricos y pobres no se ve tan acrecentada como en otros países centroamericanos. Por ejemplo, lo de Guatemala es abismal, señores. O sea, en Guatemala hay gente muy rica y personas muy pobres, y eso crea crispación social. Sí. Lo mismo que ha estado pasando en República Dominicana como un tema de autocrítica. Nosotros hemos creado, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, 3 Repúblicas Dominicanas, 20.000 millones de dólares de presupuesto, y hay, de Producto Interno Bruto, y hay 60.000 millones ya. Claro, esa riqueza se ha concentrado y por eso tú ves un aumento de la delincuencia común, porque la gente se siente con niveles de crispación ante la situación que hay. O sea, hay gente que tiene mucho y yo no tengo nada. ¿Qué está El pasando? que está oyendo esta entrevista va a coger para Nicaragua esta misma tarde. No, porque no estamos diciendo que la cosa está bien No, en está bien, Nicaragua. no está bien, no. Estamos diciendo que es un país pobre, pero que ahora Pero está que no hay peor. tanta diferencia entre pobre y rico. Estamos diciendo que ahora está peor que antes, porque antes crecía y ahora decrece fruto de la crisis. Muy bien, vamos al caso de Venezuela. Llegó Guaidó ayer. Llegó ayer. Guaidó había salido violando una disposición de la justicia y había mucha preocupación con su llegada. Llegó altillado con gente del sector diplomático que lo acompañaba, y los Estados Unidos esperaban que le hicieran un rasguño para hacer cualquier movimiento de fuerza. Llegó. ¿Cómo usted, como joven político, mira, olvidémonos del Parlacén,
porque Venezuela no está en el Parlacén. No. ¿Cómo miran en la evolución de lo que va a pasar si uno fuera, no con una bola de cristal, sino todavía la estructura que sostienen a Venezuela? Se habla de una estructura cubana insertada en todos los estamentos del Estado, que procura llegar y llevar a Maduro sólido, como un pelotero decía. En otro contexto geopolítico, en otro momento geopolítico, Maduro no fuera gobierno, porque antes, cuando el mundo era unipolar, Estados Unidos disponía y pasaban las cosas. Ahora, como el mundo es multipolar, nos hemos dado cuenta que a pesar de que los Estados Unidos están locos porque Maduro salte, no ha podido ser. Ya Guaidó es ilegítimo dentro de su propia ilegitimidad. Me explico. Él se autoproclamó presidente invocando el artículo 233 de la Constitución. Ese artículo le daba 30 días para convocar elecciones. Ya van más de 30 días y él no convocó elecciones. Por tanto, ya él no es presidente dentro de su propia ilegitimidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué ha pasado? Los Estados Unidos no han entendido que ellos son un actor más del tablero geopolítico. Rusia es un actor, China es otro actor, Estados Unidos es otro actor. Esos serían los tres grandes actores del tablero geopolítico que se está viviendo ahora mismo en el mundo. ¿Y qué pasa? Que dos de esos actores están respaldando la legitimidad que tiene el gobierno de Maduro en Venezuela. Y Estados Unidos cree que pulseando va a destronar a Maduro de la presidencia. Hay una situación muy difícil en Venezuela y lo importante es que cada quien deponga sus intereses y comiencen a dialogar, porque mientras tanto quien está sufriendo esta pugna por el poder son los sectores más pobres de Venezuela, que sufren la embestida del bloqueo económico que ha costado más de 11.000 millones de dólares a la economía venezolana, el tema de la desaceleración de la economía venezolana que también ha llevado un número importante de personas a la pobreza. Y la verdad es que yo no entiendo cómo es que quieren resolver el tema de Venezuela si solamente lo ven desde el punto de vista político. Y no se han dado cuenta que la matriz de producción de Venezuela es dependiente de la renta petrolera en más de un 80%. Y eso no es una prerrogativa solamente del chavismo. Eso ha pasado en todo el tiempo en Venezuela. Cuando Carlos Andrés Pérez fue presidente en su primer gobierno, en sus primeros gobiernos, el petróleo estaba alto y sus primeros gobiernos fueron buenos. Los segundos fueron un desastre, porque el petróleo estaba bajo. Eso es cíclico en Venezuela. Si el petróleo está alto, el gobierno es bueno. Si el petróleo está bajo, el gobierno es malo. Ahora, ¿quién ha administrado mejor los ingresos de la renta petrolera? El chavismo. ¿Por qué? 40% de personas vivían en la pobreza cuando el chavismo llegó en extrema pobreza, cuando el chavismo llegó al poder. Hasta el 2013 hay que tomar en cuenta la ruptura, porque hay crisis del 2013. Porque la época de Maduro no es el chavismo, ¿sí? Sí, es el chavismo, sí. Es el chavismo. Claro, el chavismo. Pero bueno, cuando Chávez deja el gobierno en 2013, la pobreza extrema, que era 40%, había bajado un 20%. Pero la otra, que era 70%, perdón, la pobreza extrema había bajado de 40% a 6%. Y la otra, que era de 70%, cuando llegaron al gobierno en el 99, la bajó a un 20%. Eso quiere decir que Venezuela había una repartición más justa. Al 2013, claro. ¿Y ahora? Ahora hay una situación de crisis, pero reitero, es porque dependen en el 80% de su factura petrolera. ¿Solamente del petróleo o del mal manejo que se le ha dado a los ingresos del petróleo? Si tú tienes un presupuesto de 100.000 pesos para este año 2013 y de repente percibes solamente 30.000, ¿qué va a pasar en tu casa? Yo salgo a buscar otro trabajo, pero de todas maneras... Entonces, precisamente eso pasó en Venezuela. Hicieron un presupuesto en base a un precio del barril del petróleo a 120, 130 dólares el barril, y de repente el barril del petróleo cuesta 30 dólares. Es una situación muy difícil. Claro, han habido hierros en el manejo de la política económica del gobierno venezolano, pero no, la crisis venezolana no es de matrícula chavista. Eso es lo que quiero que quede claro aquí. Licenciado, uno entendería como... O sea, por su percepción personal.
desde mi punto de vista. Uno entendería, mirando desde aquí, que la entrada de Guaidó iba a ser un poquito tortuosa o difícil, y uno ve como la tranquilidad con la que él ingresó. No, dice Maciel que le dijeron bienvenido presidente. Y eso Ese fue lo que le contestó la persona que estaba ¿De migración? en migración, en el pues en el counter. ese está cancelado, ¿no? Claro que está cancelado. Bienvenido, presidente. Inclusive todavía el gobierno está evaluando qué castigo se le puede dar. Exactamente. No, se lo van a cancelar hasta que Guaidó coge el poder, está cancelado. Todo esto no obedecerá a alguna estrategia. El gobierno de Venezuela, Es que no le de convenía, Maduro, no le convenía al presidente Maduro tener Tenía actitudes que entrar. en contra de El Guaidó. presidente Maduro ha anunciado que va a someter a la justicia a Guaidó, y la justicia tendrá que actuar. La verdad, él incumplió, bueno, la justicia venezolana. La violó. La justicia venezolana. El de Mire una cosa, finalmente de mi parte. El diálogo ha fracasado en Nicaragua, y más que ha fracasado en Venezuela. Y nosotros somos testigos presencial de lo que ocurrió aquí. ¿De qué diálogo se va a hablar con Maduro? Ahí el padre fue más enfático, el Papa. El Papa dijo, no hay forma, porque desde el primer día me engañaron. Eso fue lo que dijo, textualmente. Con Maduro solamente. ¿Con Maduro? Con Maduro. Porque yo no sé si recuerdas que quienes pidieron que se adelante las elecciones fue la oposición, en el diálogo de aquí, de República Dominicana. Sí. Y cuando se adelantaron las elecciones y estaba todo listo para firmar, que lo anunció el gobierno no se le dominicano, permitió a la oposición ni la oposición ni el gobierno firmaron ese pacto. No podían firmar porque primero metieron preso a uno de la oposición. Le dijeron a otro, quédate en tu casa. Cambiaron los jueces del Tribunal Superior Electoral. La señora del jefe de la cosa ponía, no había condiciones. No había condiciones. Digo, eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pues puede ser que también sigamos en el tema mediático, pero eso es lo que estamos viendo. No es fácil. El chavismo ha administrado mejor las riquezas cuando hay. Muy bien. Cuando hay riqueza. Y las que había se las llevaron. No podemos decir realmente la llevaron. Yo tenía un profesor venezolano en la universidad de economía que me decía, yo no lo comparto en 100%, pero algo sabrá él porque era venezolano. Me decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Chávez es tan popular? Porque antes todo el dinero que entraba se lo llevaban. Ahora se llevan la mitad y reparten la mitad. De manera que hasta desde el punto de vista de un opositor al régimen o al modelo chavista, el dinero se repartía de mejor forma dentro del chavismo. O sea, pero usted mismo lo dijo, el dinero se repartía porque la gente ahora tiene hambre y los supermercados están vacíos. Sí, pero hay un poco de todo, porque si los Estados Unidos tienen tanto deseo de colaborar. ¿Hace cuánto colaborar? que no va bien a Venezuela? Si los Estados Unidos tienen tanto deseo de colaborar a Venezuela, que vayan levantando los bloqueos. Pero que no es cuestión de Estados Unidos, yo hablo de Venezuela, país democrático, pero libre y soberano. No es desde ahora que están bloqueando los Estados Unidos cuentas de venezolanos. Pero sí estamos claros. Tú sabes que los países del CARICOM no han podido, muchos de ellos no han podido pagar la factura de Petrocaribe porque es a través de bancos norteamericanos y ese dinero no ha podido llegar a Venezuela. Miren, entonces hay una situación también ahí. Licenciado, lo que debo dejar claro es que lo que le dijo su profesor de venezolano es que antes se robaban todo el dinero y que ahora se roban la mitad. Que dije que no estoy de acuerdo del todo con No, está bien, pero lo dijo el profesor. Sí, lo dijo un profesor. Antes se robaban todo, ahora se roban la mitad y le dan la otra mitad. Robin Hood. Qué desgracia, como quiera. Desde ese punto de vista es malo. Robin Hood. Muy bien. Muchísimas gracias le damos al licenciado Mijaíl García, diputado suplente del Parlamento Centroamericano del Parlacén y director general del Instituto de Formación Política de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL. Gracias por haber estado con nosotros.